La conservación y explotación de la red de carreteras del Estado es una de las prioridades del Ministerio de Fomento. Estas tareas se desarrollan fundamentalmente desde los sectores de conservación integral, que son coordinados por las unidades provinciales de carreteras del Ministerio de Fomento. La conservación y explotación de la red de carreteras del Estado en la provincia de Lugo se encuentra dividida en 5 sectores de conservación integral. Cada uno de estos sectores tiene un centro de conservación y explotación que sirve como base para las operaciones de cada sector, consistentes en trabajos de conservación, atención de accidentes, viabilidad invernal, vigilancia, control de túneles y explotación. El primero de estos sectores en los que se divide la provincia de Lugo incluye la Autovía del Noroeste A6 y la Carretera Nacional Sexta desde Becerreá a Guitiriz, así como la Carretera Nacional 640 entre Meira y Lugo. Tiene su base en la Autovía A6 en el enlace de Outeiro de Rei. El segundo sector, con base en Mondoñedo, incluye las carreteras del norte de la provincia de Lugo, es decir, todos los tramos en servicio de la Autovía A8 del Cantábrico en Lugo y las carreteras Nacional 634, Nacional 642 y Nacional 640 entre Porto y Meira. El cuarto sector, con base en Monforte de Lemos, incluye las carreteras Nacional 120 y Nacional 120 Antigua. El quinto sector abarca las dos vertientes del puerto de Piedrafita de la Autovía A6 y de la Carretera Nacional Sexta desde Becerreá hasta la población leonesa de Villafranca del Bierzo, y tiene su sede en Piedrafita do Cebreiro, donde se sitúa el centro de control de túneles desde el que se gestionan los 7 túneles existentes en este tramo de la Autovía 6. Por último, el sector Lugo 3, en el que ahora nos encontramos, tendrá su sede en la localidad de Palas de Rei, gestionando la conservación y explotación de las carreteras convencionales Nacional 540, Nacional 547 y Nacional 640, a las que se unirán próximamente los 4 tramos que se encuentran en construcción de la Autovía A54 Lugo-Santiago, dentro de la provincia de Lugo entre Nadela y Palas de Rei. Para la construcción de este centro de conservación y explotación, el Ministerio de Fomento dispone de una parcela de 11.764 metros cuadrados en San Xulián do Camiño, en el futuro enlace de la Autovía A54 y la Nacional 547, denominado Palas de Rei Oeste. Dicho enlace está incluido dentro del tramo Guntín-Palas de Rei, actualmente en ejecución de obras. Los criterios de diseño de este centro de conservación han sido el respeto al entorno del camino francés a Santiago de Compostela y las necesidades logísticas y funcionales que precisa un centro de conservación de carreteras. En este punto estratégico de San Xulián do Camiño, situado en el punto kilométrico 36+500 de la Nacional 547, se sitúa una glorieta que servirá de acceso al futuro centro de conservación de carreteras de Palas de Rei. Se ha prestado en el diseño una especial atención al campo visual de la edificación desde el Camino de Santiago y a sus posibles impactos ambientales, visuales y sobre el patrimonio histórico-artístico. El futuro centro tiene un estudio de rasantes que permitirán que la edificación propuesta apenas sea perceptible para el peregrino. A las características topográficas se une además la abundante vegetación autóctona que protege el camino. El proyecto del nuevo centro de conservación ocupa en el alzado una posición intermedia entre la escala del enlace entre la A54 y la Nacional 547 y la propia escala del camino. El edificio se encuentra formado por 2 pisos de piezas que sobresalen dentro del conjunto. La pieza oeste alberga las oficinas y usos relacionados con el personal del centro. Se ha resuelto en 2 plantas. La superior posee una luz considerable y marca con su forma el punto de entrada al área de trabajo de los técnicos. La pieza este alberga los usos relacionados con la viabilidad invernal. El voladizo de 9 metros de altura sirve de cubierta al suministro de fundentes, proporcionando una seña de identidad al conjunto. En medio de las 2 anteriores se encuentran los usos relacionados con la maquinaria pesada, sirviendo de garaje, almacén o área de reparación de vehículos. La cubierta de esta zona se divide atendiendo a los criterios de escala y de uso. De esta manera se aprovecha la estructura del edificio para proporcionar accesos, iluminación, etc. En los acabados exteriores del edificio también se ha cuidado la integración en el entorno, mediante la utilización adecuada de los pavimentos de hormigón, masas vegetales y los cerramientos previstos de la parcela. La inversión en este centro de conservación de Palas de Rei asciende a más de €500.000 de euros y está incluida dentro del contrato de conservación integral del sector Lugo 3, adjudicado a la empresa Albac, que contará con 24 nuevos trabajadores adscritos a este centro de conservación integral.
Todo ello se enmarca dentro del objetivo del Ministerio de Fomento de acortar distancias y acercar personas.